discutir algo seriamente en un reel de 3 minutos es casi un despropósito. Las redes sociales llevan a un uso desmedido de estas etiquetas diagnósticas. Se habla con mucha liviandad del término narcisista, tóxico. El riesgo principal es que generamos en el otro, sin darnos cuenta de esto, una autopercepción que puede ser muchas veces distorsionada. Me ha pasado que lleguen pacientes con diagnósticos preestablecidos. Yo le digo al paciente, ok, ¿hiciste terapia antes? ¿Te vio un psiquiatra? No, lo leí en internet. ¿Qué pasa con esos tips que el sujeto puede sentir que no llega? ¿Qué distorsión cognitiva genera eso en la cabeza de la persona? Me parece que en ese punto los mensajes virales ignoran lo propio, lo individual. Se puede convertir en un arma de adoctrinamiento con todo lo que eso implica también. Omar Fernández, nos vamos hoy para Argentina. ¿Qué tal? Buenos Hola. días por allí. Hola Carmen, ¿qué tal? Primero que nada, bueno, buenos días también y gracias por la convocatoria. Un gusto de mi Bueno, parte. gracias a ti por estar aquí, que hemos tenido un jaleo de horario, que es el horario de verano aquí, que es el horario de Argentina, que Omar está aquí, que se lo tengo que agradecer, está aquí demasiado temprano para lo que habíamos quedado. Así que, desde luego, un detalle por tu parte. Gracias. Pues, Omar, hoy vamos a hablar de los futuros psicólogos y psicólogas. Vamos a hablar de Así cómo es. está el tema de la docencia en la Ujú. carrera de psicología. Y como tú, como docente, aunque yo creo que mejor te presentas para que te conozca la audiencia y así pongamos en antecedentes por qué está hoy aquí. Bien. Bueno, yo en principio soy psicólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires y desde mi época de estudiante que entré a la cátedra de una materia que acá cursamos en primer año, epistemología y psicología genética, actualmente llamada psicología del aprendizaje, y hice toda la escalerita dentro de la carrera docente, ayudante alumno, ayudante de primera, jefe de trabajo práctico, y hoy soy profesor adjunto que doy teóricos de esa materia. Trabajé también en una universidad privada de acá de Argentina muchos años en diferentes materias y trabajo en el área de la psicología clínica. Estoy especializado en psicología clínica y de la salud y, y hago contenido en redes, sobre todo en TikTok y en Instagram, siempre en el área de la psicología. Que así vos llegaste a mí, Carmen. Efectivamente, uno que no lo tenéis que perder, ya pondremos el Instagram de Omar abajo en la descripción, pero desde luego que no tiene desperdicio. Desde tu lugar como docente, Omar, ¿qué cambio has Sí. notado en la forma en que el alumnado se acerca hoy a la psicología y a la salud mental? Mira, Carmen, en principio, a mí me tocó transitar algo que marca un antes y un después, que es todo el advenimiento y los avances de la tecnología, con todo lo que eso implica. Ya desde mi época de estudiante y cuando inicié en en la, en la docencia, los cambios tecnológicos que vinieron para quedarse trajeron un antes y un después. Antes del surgimiento de la tecnología, el conocimiento estaba, el saber, mejor dicho, estaba en las enciclopedias, estaba en la biblioteca de la facultad. Había que hacer turnos y colas para ir a la biblioteca. Y hoy en día hablamos, y muchos autores hablan del saber y del conocimiento líquido. Tenemos el famoso libro de Baumgart de Amores Líquidos. Bueno, con el conocimiento y el saber pasa algo muy parecido. Hoy los alumnos tienen en manos de un clic con el mouse todo un acceso a información digitalizada que muchas veces corremos el riesgo del proceso de intoxicación de información. El, y me parece que en ese punto el rol docente eh, está justamente en tratar de gestionar el pensamiento crítico
en los estudiantes y enseñarles también a que los estudiantes tengan la capacidad de validar la fuente, porque hay tanto acceso de información que lo que yo he notado en principio es que muchas veces el alumno ya viene o cree al menos tener un saber previo sobre lo que vamos a hablar, y no porque haya leído el texto, sino porque justamente, como se dice vulgarmente, lo ha googleado. El otro día escuchaba a un colega que dijo algo que me pareció muy interesante. El desafío de hoy en día ya no es acceder a la información como estudiantes, sino saber filtrarla, con todo lo que eso implica, ¿no? Em, y me parece que también otro cambio fundamental es que en relación a esto que estamos charlando, el alumno hoy cues- tiende a cuestionar lo que llamamos acá las etiquetas diagnósticas, porque en general hay una mayor sensibilidad hacia la diversidad en general. Eh, por ejemplo, todos los temas de neurodiversidad, que años atrás esto no estaba contemplado. Yo noto también en los comentarios, yo estoy en una materia de primer año, ¿no? Con los alumnos, pero lo que noto también es que hay como en términos de lo que es la salud mental, un interés por modelos interdisciplinarios. Hay como cierta cuestión en relación a eh, ciertas teorías dogmáticas. Hay una tendencia también en los alumnos a una necesidad o a un interés, o si querés la palabra, mayor demanda a lo que son las terapias breves, terapias cognitivas conductuales. También se escucha en los alumnos cierto interés en todo lo que tenga que ver con, eh, podríamos llamarlo, la clínica de lo digital, por decirlo de alguna manera. Vos escuchás intereses o interrogantes en los alumnos donde preguntan por cuestiones en relación a la asistencia virtual versus la asistencia presencial en pacientes, eh, esta idea de cómo impactan las redes sociales en la autoestima o en la identidad de un sujeto, que son, o en posibles padecimientos también, que son preguntas que, por supuesto, años atrás, estas no estaban en la bitácula de los, em, de los estudiantes. También hay una orientación muy marcada en enfoques hacia lo comunitario. Esta idea de que el psicólogo es un facilitador de procesos sociales que antiguamente ser psicólogo estaba homologado, erróneamente por supuesto, pero en la representación social de los estudiantes estaba homologado a atender pacientes. Ser psicólogo era sinónimo de atender pacientes. Y hoy en ese punto me parece que el alumno previamente, ya al ingreso de la universidad, esa representación social del psicólogo se ha diversificado bastante, justamente por el acceso que tienen eh, en la web, ¿no? Muchos estudiantes que, bueno, me voy a anotar a psicología, ¿qué hacen? Se googlea, se busca información. Y ahí es que se encuentran justamente. Me parece que eso es fundamental, Carmen. Vos sabés que yo, por mi rol docente, muchos alumnos cuando llegan a quinto año tienen que hacer la tesis para recibirse y te vienen a buscar los alumnos que pegan onda con vos y te piden, Omar, ¿me podés dirigir, tutorear la tesis? Cuando acordamos en función del tema y demás, me ha pasado, me ha pasado de decirles, bueno, mira, lo primero que tenés que hacer, anda a biblioteca y fíjate, y el alumno me mira y me dice, perdón, Omar, ¿dónde está la biblioteca? Y yo no lo puedo creer, Carmen, porque han pasado 5 años dentro de la universidad y nunca han Qué tenido la fuerte. necesidad de pasar por biblioteca, que en mi época de estudiante, 30 años atrás, era crucial.
ir a la biblioteca no solo a buscar los textos, muchas veces lo usábamos también como espacios de lectura entre materia y materia. Lo que plantea Omar refleja un cambio de paradigma en la formación y en la construcción del conocimiento. Las nuevas generaciones no solo se enfrentan a problemáticas distintas con el impacto de lo digital en la identidad o la autoestima, sino que también aprenden de manera diferente. El acceso inmediato a la información transforma la forma de pensar, investigar y relacionarse con el saber. Sin embargo, esta rapidez también puede limitar la profundidad, sustituyendo la reflexión crítica por respuestas rápidas y fragmentadas. A nivel sistémico y profesional, esto redefine el rol del psicólogo, ya no solo como clínico individual, sino como agente dentro de un entramado social más amplio, atravesado por lo digital, lo comunitario y lo cultural. El reto no es rechazar estos cambios, sino integrarlos sin perder el pensamiento crítico ni el contacto con espacios de elaboración más profunda. La biblioteca, en este caso, no es solo un lugar físico, sino un símbolo de algo que no debería perderse: el tiempo para pensar, para cuestionar y construir conocimiento con sentido. Y hoy el alumno no lo tiene, no voy a generalizar, pero digo, no lo tienen incorporado. Y yo creo que en ese punto, este pasaje de la sociedad de la información a la sociedad en red marca, eh, marca un abismo. Claro, es que estamos hablando de contexto. Has soltado muchas perlas en todo este momento primero, donde yo diría que estamos en contextos digitales, estamos también en una sociedad que está muy polarizada a nivel político, a nivel social, a nivel en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo se enseña realmente ese pensamiento crítico que tú has nombrado? Porque creo que es la fundamental en la vida, pero principalmente y sobre todo en carreras, por ejemplo, para estudiantes que se están desarrollando en algo que es tan importante como el tema de la psicología. ¿Cómo se enseña pensamiento crítico sin caer en dogmas dentro de la propia psicología? ¿Se está transmitiendo verdadera conciencia psicológica, podríamos decir, o se- nos manejamos en un mundo de solo etiquetas diagnósticas? El riesgo que tenemos ahí es que el estudiante vea al sujeto solo como un conjunto de síntomas a resolver. Que es verdad que cuando el alumno aprende, estoy hablando de del área de la psicología clínica, ¿no? El manejar etiquetas diagnósticas muchas veces em, calman, por decirlo de alguna manera, la angustia, sobre todo de los psicólogos que comienzan en la clínica. Pero ahí corremos el riesgo de que se pierda o se anule la escucha del terapeuta, si solo se queda rígido, ¿no? En esta cuestión. Y me parece que en ese punto nosotros en UBA, que el grosso de la formación es la orientación psicoanalítica, esta cuestión de rescatar la singularidad del sujeto, la importancia del contexto, de su entorno. eh, Me parece que, en primer lugar, frente a la pregunta que me acaba de hacer, es nuestra responsabilidad fomentar, nosotros como docentes, los estudiantes de psicología, esta idea básica de que la salud mental es un proceso dinámico. Eso me parece fundamental. Podríamos decir conciencia psicológica versus etiquetas diagnósticas. Las etiquetas diagnósticas son rígidas, son fijas. En la conciencia psicológica nos lleva a una idea de proceso por parte del sujeto. Y me parece que puntualmente, frente a la pregunta que me haces, no hay que fomentar, te lo voy a responder en una metáfora bien, bien argentina, lo que acá llamamos el River Boca. River Boca, dos clubes de fútbol que son contrarios y que son un clásico, ¿no? Es como las dos contracaras dentro de la psicología. Me parece que como docente,
no debemos enseñar ninguna teoría como una verdad acabada, justamente porque si el alumno eh, hace transferencia de saber con vos como docente, y vos te pasaste toda la cursada de la materia, suponte, yo soy psicoanalista y critico abiertamente las terapias cognitivas conductuales, erróneamente, ¿no? Lo haría, supongamos, como docente. Digo erróneamente porque no me parece esa que sea la función de un buen docente, sino ofrecerle al alumno todas las áreas de conocimiento dentro de la psicología y que después el alumno, me parece que esa es una cuestión ética como docente, ¿no? Después que el alumno sea quien decida con qué teoría se siente más cómodo o cuál es la más adecuada para el tipo de trabajo que él o ella quiere hacer, ¿no? Eh, Me parece que esto de pensar una teoría como una verdad acabada, eh, la contracara sería también, yo siempre que enseño a un autor, intento transmitir las ideas del autor en el contexto de producción de la teoría, Ujú. porque eso Qué también nos importante el permite contexto entender, también, ¿eh? y sí, es fundamental, Carmen, porque te permite Me- entender también por dónde iba. A mí me parece, Carmen, que esta idea del pensamiento crítico nace de alguna manera de la posibilidad de generar el contraste. Y mm, yo insisto con esto, me parece que una de las maneras más claras de evitar justamente caer en el dogmatismo, como vos bien decías, también es no enseñarle o que el alumno comprenda que vos no le estás enseñando una materia aislada del resto de las materias. Me parece que es muy importante también que el alumno comprenda el por qué como futuro psicólogo, yo esto se los digo el primer día de clase. A mí lo que más me interesa no es tanto que ustedes repitan de memoria la teoría, sino que ustedes comprendan y reflexionen. Entonces digo, si bien es una gran torta, cada materia que cursamos yo la pienso como una porción de esa gran torta. Pero me parece que no caer en dogmatismos es justamente mostrarle la multiplicidad al alumno, porque muchas veces, por supuesto, que estas porciones, estas distintas materias, no solo van a estar en diálogo, es cierto que muchas veces van a estar en tensión. Acá calculo que allá también, en Europa, pero acá en Argentina se impuso mucho en los últimos 5 años las neurociencias en general. Hablamos de neuropsicología, por ejemplo. Y esto antes era impensado, no llegaba este discurso en los estudiantes. Y si pensamos en la psicología clínica, por ejemplo, esta idea de, bueno, a ver, hablemos de depresión, desde la neuropsicología, desde el psicoanálisis, desde la psicología cognitiva conductual, que el alumno conozca las distintas miradas, los distintos discursos, los distintos abordajes, y como te decía al principio, que sea no poner al alumno en esta idea de tenés que elegir uno u otro, sino que realmente lo metacognitivo, ¿no? Que el alumno pueda evaluar por qué va a elegir un modelo y no otro, para romper un dogma, eh, y creo que lo más difícil, por lo menos así lo pienso yo como docente universitario, es que el aula donde vos te encontrás semanalmente con los futuros colegas, eh, debe funcionar como un laboratorio de ideas, fomentar algo tan simple como las ideas propias en los alumnos, sacarlos de esta idea de este rol pasivo como estudiantes, ¿no? Y me parece que en ese punto también es que al alumno le quede claro que el título que te va a dar la universidad no te garantiza tener respuesta ante todo. Me parece que ya en Ujú. alumnos de primer año es muy importante que ellos fomentarles la capacidad de preguntarse por la complejidad del ser humano.
Hablábamos también del tema de las redes sociales, ¿no? Tanto tú como yo estamos en las redes sociales, imagínate los Sí, vos estudiantes también, también, Carmen. ¿no? Que por supuesto. Imagínate los estudiantes, ¿no? Las personas que se están, formando en el tema de la psicología. Mm, ¿Qué riesgos ves cuando la psicología se simplifica en esos mensajes virales, ¿no? En esos reels cortitos que aparecen en las redes sociales, o en esos posicionamientos extremos? Porque claro, desde ahí hay mucho riesgo de lo que tú decías, ¿no? De simplificar en exceso o de polarizarse, lo que comentábamos anteriormente. Sí, sí, totalmente. Y cada vez más, ¿no? Porque, y digo esto a sabiendas de que yo hago todo el contenido de mi Instagram. Yo empecé un poco inocentemente, en pandemia, aburrido una tarde, y comencé a subir contenido de psicología, y hoy en día me tengo que hacer cargo que ya soy creador de contenido. Me costó mucho, asumir ese rol. Acá en Argentina se habla mucho del concepto de psicoinfluencer, ¿no? Pero bueno, la Me realidad es que encanta. lo tengo que asumir. Pero me parece que en ese punto, Carmen, la complejidad de la subjetividad humana, está claro que no la podemos, reducir en un formato de, por ejemplo, en Instagram, los reels de 3 minutos. O sea, transmitir algo seriamente en un reel de 3 minutos es casi un despropósito. Pero me parece también que las redes sociales, en ese punto, lleva, hoy que hablábamos recién de las etiquetas diagnósticas, a un uso desmedido de estas etiquetas diagnósticas, a cierta, si me permitís el concepto, cierta vulgarización de, no sé, se habla con mucha liviandad del término narcisista, tóxico, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos a diario un montón. Me parece que el riesgo de eso principal es que generamos en el otro, sin darnos cuenta de esto, una autopercepción que puede ser muchas veces distorsionada. De hecho, yo que hago clínica me ha pasado que lleguen pacientes con diagnósticos preestablecidos. Entonces yo le digo al paciente, ah, ok, ¿hiciste terapia antes? ¿Te vio un psiquiatra? No, lo leí en internet, te dice. El otro día, y no lo digo a modo de crítica, pero me reía porque escuché a una persona que decía, comenzaba el reel diciendo, te voy a dar los 5 tips para ser feliz. 5 tips para ser feliz. O sea, puede ser, a mí me da gracia escuchar algo así, como si la felicidad fuera algo tan sencillo de alcanzar, ¿no? En un reel de 3, pero no sabemos a quién le va a llegar ese mensaje. No sabemos la salud mental de ese otro. Y ¿qué pasa con esos tips que el sujeto puede sentir que no llega? ¿Qué distorsión cognitiva genera eso en la cabeza de la persona? Me parece que, en ese punto los mensajes virales ignoran de alguna manera lo propio, lo individual, que para nosotros es fundamental. Son mensajes, podríamos decir nosotros, universales. Y me parece que, eh, cuando la psicología se usa para validar, que también lo vemos, cierta postura ideológica extrema, porque en la web, subimos información permanentemente y nadie nos controla. Lejos de ser una herramienta de exploración para la vida de la persona, eh, se puede convertir en un arma de adoctrinamiento con todo lo que eso implica también, ¿no? Sobre todo si el mensaje le llega, por ejemplo, a sujetos adolescentes, donde la identidad todavía está preformándose, por decirlo de alguna manera, ¿no? A diferencia de un adulto. Y me parece que, em, el riesgo que hay en relación a lo que me preguntabas es que el conocimiento psicológico en general sabemos que no es una receta, ¿no? Sino que hay todo un trabajo de exploración y de construcción,
tanto del paciente como del terapeuta que acompaña ese proceso, eh, para que el sujeto también construya su sentido. Y hay otra cuestión que me parece que es grave, más que importante, que es que muchas veces la información que vemos en la web, en términos de psicología, no está de la mano de colegas. O sea, y te encontrás que hablan sobre cuestiones pertinentes a nuestro campo, eh, personas que no están capacitadas. Acá en Argentina tomó mucho vuelo esta idea del coach ontológico, que me parece una herramienta de conocimiento y una herramienta fundamental para pensar ciertos procesos grupales y demás, pero ellos no están capacitados para hablar de la psicopatología de la vida humana. Y sin embargo lo hacen, porque es lo que vende. Entonces de repente te encontrás que alguien que no es colega te habla de la ansiedad, pero te hablan de la ansiedad y de la depresión con una liviandad que a mi criterio muchas veces puede ser peligroso. Bueno, y también te encontrás con personas que no tienen ningún tipo de título habilitante, pero son influencers y, y muchas veces se vulgariza las cuestiones propias de nuestra disciplina. Y yo creo que también esto tiene que ver con el auge. No sé tu percepción, Carmen, pero acá en Argentina hubo algo que fue después de la pandemia, se vulgarizó muchísimo las cuestiones relacionadas al espacio de la psicología. Hay muchísima demanda y hay mucho interés por parte de las personas en todo lo que tenga que ver con los... De hecho, nuestra carrera, la cantidad de inscriptos, eh, se eleva año tras año. Es una de las carreras con más cantidad de estudiantes, tanto en la universidad Sí. pública, que es donde yo trabajo, como en las universidades privadas. Las universidades privadas acá en Argentina han tomado muchísimo, muchísimo protagonismo. Y Ujú. justamente se jactan, te lo enlazo un poco con lo que hablábamos al principio, se jactan de posicionarse de otra manera y de ofrecer otra mirada sobre el padecimiento humano. Está pasando también por aquí mucho, bueno, está aumentando muchísimo el alumnado en carreras como psicología, por ejemplo. Lo que tú denominabas antes, que me ha gustado mucho el tema de los psico-influencers. Sí. Todo esto está dando un cambio muy, muy, muy radical. Tenemos también el tema del coach ontológico, todo lo que has comentado. Hay mucha intromisión también en conceptos que debía, como tú has dicho, ¿no? Tener cuidado cuando se está ya hablando de la clínica en ese sentido. Lo que sí creo que desde el punto de vista y por lo que yo comento con los compañeros o con las personas que están ahora estudiando o se están sacando algún tipo de especialidad, es que muchas veces la universidad no se moja en temas que están muy estipulados, está todo como muy rígido, muy estricto. Este es el plan que tenemos que llevar y así es como tiene que continuar, ¿no? Desde tu punto de vista, por ejemplo, Omar, o desde tu experiencia como docente, ¿qué papel debería jugar la universidad frente a esa sobreexposición de discursos psicológicos que vemos en las redes sociales? Eh, y eh, ahí me parece que es fundamental evitar lo que yo te decía antes, evitar el reduccionismo teórico. En primer lugar, evitar el reduccionismo teórico, esta idea de que no enseñar una sola escuela de manera rígida, como una verdad absoluta, sino me parece que lo fundamental en relación a lo que te decía es fomentar el pensamiento crítico en el estudiante, transmitir la importancia de la metodología también en el estudiante. La psicología es psicología por los avances que ha tenido a lo largo. No se puede pensar el avance de nuestra disciplina dejando de lado la importancia de la investigación. Muchas veces los estudiantes, uy, no, metodología, y yo le digo, gente, ustedes están eligiendo una carrera que justamente la psicología, justamente, no debe ser un dogma.
tenemos que tener la capacidad de la flexibilidad de poder cuestionarnos, de poder avanzar en las distintas áreas del Ujú. conocimiento. Me parece que enseñarle también al estudiante la metodología lo ayuda y lo conlleva a tener la capacidad de observar, ¿no? De cuestionarse. Me parece que el, en ese punto, em, la universidad no tengo dudas que debe ser un filtro crítico para el pasaje por la universidad, tiene que ser un filtro crítico y también un espacio de reconstrucción. En uno de mis videos que se viralizaron antes de ayer, donde yo le hablo mucho a mis estudiantes, yo decía justamente, estate preparado cuando empieces la universidad que te va a cambiar la manera de percibir el mundo. Va a haber una reconstrucción personal en vos, que es muy importante. Me parece que también, y en relación a lo que decíamos, las redes sociales muchas veces ofrecen estas cuestiones de, si querés la palabra, autoayuda, estos tips, ¿no? Para ser feliz, como yo te decía, donde parecería que todo lo que tenga que ver con la psicología es algo muy simplista. En cambio, me parece que el rol de la facultad justamente es apre- que el alumno aprenda que la singularidad del ser humano es de lo más complejo a atravesar. Em, y me parece que en ese punto que el estudiante pueda entender esta idea de que cada persona también tiene una historia, esto me parece fundamental, una configuración subjetiva única, que nunca tenemos que dejarla de lado, em, y sobre todo, Carmen, un contexto social que, que no lo podemos reducir nunca todo esto a un autodiagnóstico por internet. O sea, no podemos reducir todo esto Exactamente. a un clic del mouse. Sí, sí. Y muy importante, repito otra vez, yo creo que creo que ha sido también porque hoy he tenido una cliente que precisamente hemos estado hablando del contexto cultural, que tan importante es también, ¿no? Porque se trabaja también con muchas personas que no son de ese país donde están residiendo y eso también se olvida muchas veces, la manera que tienen de reaccionar o la manera que tienen de comportarse puede ser Sí, también a nivel, pues, diferentes niveles que pueden ser también culturales de lo que hayas vivido tú en tu experiencia y en tu vida. también es importante que la universidad le enseñe al alumno a, mira, te voy a decir dos términos, validar y jerarquizar. Yo es algo que le insisto mucho a los estudiantes. Frente a este almacén de información que el alumno hoy día tiene, que el alumno también aprenda a que no es lo mismo escuchar a un influencer en un reel de 3 minutos, en un TikTok o en un Instagram, de una fuente científica. Yo siempre les pido justamente la lectura. Ustedes que están en el área de la psicología, lean papers y les explico. Porque el alumno llega, mira, me pasó el martes dando clases en la facultad que contándoles a los alumnos sobre ciencia cognitiva, les contaba que el surgimiento de la ciencia cognitiva fue allá por 1956, con un simposio realizado en Massachusetts, y veo que los alumnos, viste, empiezan un poco a dialogar. Digo, ¿voy bien? Ay, profesor, disculpe, pero ¿qué es un simposio? Claro, y lo di como algo totalmente naturalizado y por entendido, ¿no? Y me detuve 10 minutos a contarles la dinámica de un simposio, en qué contexto se da. Digo, y me parece que eso también lleva, y veía con la atención que los pibes, las chicas me prestaban en relación a este mundo tal vez desconocido de ellos. Entonces, muchas veces no tienen la capacidad de poder discernir entre bueno, ¿qué validez científica tiene esto? Que esta persona que me está hablando de ansiedad, ¿desde dónde me habla? ¿Desde qué posicionamiento? ¿No? Eh, como también las distintas escuelas.
desde donde uno Ujú. habla cuando habla, que me parece fundamental, Carmen. Totalmente. Lo que sí, bueno, es que, claro, me surgen tantas preguntas. Lo que pasa es que ya nos estamos pasando un poco de tiempo. Sí que me gustaría, Omar, para finalizar, si hoy tuvieras que definir una psicología que cuide realmente la salud mental, ¿qué principios no deberían perderse desde tu punto de vista? Ah, mira, ahí en primer lugar te lo voy a nombrar y mínimamente te lo describo. En primer lugar, esta idea de la integración. Entender justamente que la salud mental es un conjunto de distintas intersecciones donde se pone en juego lo biológico, por supuesto, lo psicológico y yo te insisto con el contexto social. Me parece que entender esas 3 áreas y cómo estas 3 dimensiones conviven entre sí es, es muy importante porque es esta idea de que nosotros, los terapeutas, los psicólogos, no tratamos a una patología. O sea, no viene la patología al consultorio, viene un ser humano con todo lo que eso implica. Y la diferencia está en que acompañamos a esa persona en su totalidad, no solo desde la patología por la que consulta, ¿no? Después, por el otro lado, yo te mencioné la dimensión histórica y social, que yo trabajé muchos años como investigador también y trabajo en el área de investigación. Ahora estoy muy enfocado a la relación entre tecnología y aprendizaje por, por la materia en la que trabajo. Me parece que pensar que la salud mental no es algo puramente interno, de cada uno de nosotros, algo propio del sujeto, sino que lo que nos sucede, lo que nos pasa, está totalmente atravesado por el contexto socioeconómico, el tema del género, la cultura en general, cómo repercute en el sujeto. También esta idea de generar la autonomía en el sujeto, esto me parece que es eh, crucial, por mínimo que parezca, ayudarle al paciente a su capacidad de decidir sobre lo que le está pasando. Me parece esta idea de poder decidir sobre su propia vida, que sea un agente activo, ¿no? De su realidad, y no un sujeto pasivo que responda a lo que la sociedad le impone. ¿No? Nosotros los terapeutas muchas veces tenemos que acompañar a personas del colectivo con todo lo que eso implica y tenemos que trabajar claramente en esa área. El respeto también me parece fundamental, el respeto por la singularidad. Justamente te cierro con esto que hablábamos al principio, lo que las etiquetas o los reels de 3 minutos fomentan dedicado a sujetos, parecería, universales. ¿Y dónde queda el sentido subjetivo de cada uno de nosotros? Eso también hay que rescatarlo. Me parece que, y así trabajo yo, lo podríamos llamar, si querés, si me permitís la palabra, la ética del cuidado, ¿no? En general, en nosotros como terapeutas. Esta idea de que para mí soy un convencido, humildemente lo digo con los años que tengo de atender gente, algo así decía Jung, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero en el encuentro con otro ser humano solo sé capaz de tocar el alma humana, ¿no? Rescatar justamente, me parece a mí, la calidad del encuentro humano que es tan importante en alguien que está sufriendo, que son nuestros pacientes los que llegan a consulta. Y, y para terminar, te lo reduciría en una sola frase. Entender hoy en día lo que a mí me gusta pensar como la psicología de la complejidad. Y me parece que la apuesta en ese punto, Carmen, es a la libertad del sujeto, en primer lugar. A la libertad del sujeto por encima de su adaptación pasiva al sistema. Wow, ahí queda eso. Qué
Bien, ¿Qué cosas, qué de preguntas salen, qué de cosas? Es lo que hemos dicho antes, Omar, que podíamos estar hablando aquí muchísimo rato, muchísimos capítulos, sí, hablando precisamente de eso, de cómo debería ser, no desde tu punto de vista, claro, repetimos, esto es todo subjetivo, esto es todo dependiendo de la experiencia que tú tengas como docente. Habrá otras personas que piensen de otra manera. totalmente. Nosotros desde aquí, y lo digo desde ya, lo tenía que haber hecho desde el principio, pero desde aquí, estos son solamente opiniones personales y opiniones subjetivas que salen desde la experiencia de nuestro entrevistado, en este caso, que es el psicólogo Omar Fernández desde Argentina. Estoy súper agradecida de que haya estado hoy aquí y hayamos tenido esta conversación tan linda. Muchísimas gracias, Omar. Gracias a vos, Carmen. Te agradezco la invitación nuevamente y ha sido un lindo momento de charla. Y bueno, quedamos en contacto, porque ahora yo también te sigo a vos en Instagram. Muy interesante tu Ajá. propuesta en Instagram. Me tienes fichada, me tienes fichada. Un Muy abrazo. interesante lo que haces. Gracias, Carmen. Beso grande. Y saludos a todos. Gracias.